a los combatientes militantes de Hamás ingresar por mar, cielo y tierra, más la cantidad de misiles que empezaron a llover a distintas localidades de Israel. Y no solamente es una de las localidades, son varias, al sur, al norte, por el medio, por todas partes alrededor de la Franja de Gaza, es por donde lograron ingresar en un increíble ataque sin precedentes, con una coordinación nunca antes vista. Y lo que ahora los israelíes están diciendo, este es el 11 de septiembre de los israelíes. Están comparando la situación como los ataques a las Torres Gemelas que sufrió Estados Unidos, igual completamente desprevenido, sorprendido. Así están comparando esta situación varios israelíes y así se le está tildando esta situación. Además, que recuerda, porque se había cumplido 50 años de la guerra que duró 19 días, cuando Siria y Egipto decidieron invadir Israel, esta guerra que duró 19 días y que finalmente terminó con la victoria de Israel, pero que también en uno de los episodios más dramáticos de la historia de Israel los agarró completo por sorpresa, se criticaron a los servicios de inteligencia y 50 años y un día después se repite la misma situación, pero esta vez con militantes de Hamás que lograron ingresar en masa. Además, no estaban vestidos de militares, sino estaban vestidos de negro con esta indumentaria típica de los yihadistas islámicos que ingresaron a distintas bases militares, pero también que se fueron, por ejemplo, a una fiesta que se estaba desarrollando en pleno desierto, una fiesta rave en la que los jóvenes israelíes estaban bailando, además de varias nacionalidades, no solo israelíes, estaban bailando porque era, como les digo, feriado, y terminaron con masacrar a 260 de ellos. Se encontraron 250 cuerpos en el desierto en donde se llevaba adelante esta fiesta y se secuestraron a más de 130 personas, que según lo que ha dado el reporte uno de los militantes de Hamás, uno de los líderes de Hamás. Se tienen reportes también de que en ese día, mientras iniciaban las incursiones, volaban los misiles, ingresaban yihadistas con motos, con tractores, con una increíble capacidad. Se metían a las casas de la gente y los sacaban, secuestraban a montones de personas, los enfrentamientos se daban en plena calle, algunos civiles sacaban sus pistolas, sus rifles, lo que podían, y se enfrentaban contra los yihadistas islámicos en un episodio fatídico, terrible, que muestra, y según esto dicen los militantes de Hamás, del liderazgo de Hamás, es la respuesta que se tiene por las constantes incursiones en territorio palestino. Los colonos israelíes vienen llevando adelante una sucesión de avasallamientos, digámoslo así, avasallamientos en territorios históricamente palestinos que son tomados por parte de colonos israelíes y que muestra esta incursión en contra de los palestinos, y que la justicia israelí, a pesar de decir que eso es un delito, que es ilegal, la misma ONU declara ilegales los asentamientos de colonos israelíes, la justicia israelí sencillamente hace la vista gorda frente a esta situación y no les devuelve sus tierras a los palestinos. También las constantes incursiones en cuanto a la mezquita de Al-Aqsa, y por eso justamente esta operación, este operativo militar de los yihadistas islámicos se ha denominado Operación Al-Aqsa, por esta estructura, esta mezquita que es sagrada para los musulmanes y que se encuentra en Jerusalén. Bien, a ver, hemos preparado estos cuadros para mostrarles un poquito algunos datos en relación a lo que se ha dado este fin de semana. Bien, a Israel y Gaza, 4 causas de la guerra. El índole estructural se vincula a la ausencia de una solución política soberana respecto a la población palestina, que se encuentra sometida y dividida entre la Franja de Gaza al sudoeste y Cisjordania al este. La franja está cuasi sitiada y Cisjordania sufre una ocupación militar junto al robo permanente de sus territorios y reservas de agua por parte de colonos judíos supremacistas. Siguiente cuadro. Movimientos geopolíticos del mundo árabe que en forma progresiva dejan de lado la causa de la soberanía palestina, restringiendo la presión sobre Israel para contribuir a una solución política. Esta situación genera un creciente aislamiento de las dos representaciones políticas. Tanto Hamás como Palestina vienen advirtiendo de esta situación, sobre todo luego de las conversaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Israel. Hamás pretende limitar esa convergencia y obligar a los gobiernos islámicos y árabes a alinearse de forma inequívoca con el derecho a la autodeterminación y el establecimiento de un Estado de pleno derecho. El siguiente cuadro.
la competencia entre la Autoridad Nacional Palestina y Hamás. Estos últimos buscan a través de acciones militares obtener el liderazgo y constituirse en el único referente tanto de Gaza como de Cisjordania. Según los acuerdos de Oslo de 1993, Gaza se encuentra bajo la Autoridad Nacional Palestina, que se define como laica y progresista. Sin embargo, dicho territorio limítrofe con el Mediterráneo es controlado de facto por Hamás desde el 2007, cuando ganaron las elecciones legislativas. Los palestinos tienen residencia en Cisjordania desde que su proyecto militar es el único viable. Siguiente. El cuarto antecedente está asociado en forma directa a la situación política de la actual coalición gubernamental israelí liderada por Bibi Netanyahu. Dicha alianza agrupa a Likud, el partido del Premier, con dos partidos de ultraderecha supremacista y otros minoritarios de cariz religiosa ortodoxa. Esa alianza logró alinear a fines de 2022 a 62 parlamentarios en un total de 120 para instalar el gobierno más reaccionario de corta historia israelí. Esa ofensiva orientada a viabilizar un control total de la institucionalidad logró una serie de manifestaciones repetidas cada fin de semana desde enero hasta la actualidad. Bien, vamos con otros cuadros. Vean estos mapas que ha preparado, que ha publicado BBC. A ver, aquí está la barrera entre Israel y la Franja de Gaza. Vean ustedes, esa es la barrera entre Israel y la Franja de Gaza. Esta es una barrera que divide la Franja de Gaza del territorio israelí. Y ese es el pequeño enclave. Vean ese pedacito de territorio que es la Franja de Gaza, donde habitan más o menos unas 2.5 millones de personas, en ese pequeño enclave que es del tamaño más o menos de Washington, D.C. Pequeñísimo, que en estos momentos y durante el fin de semana ha sido extremadamente bombardeada. Varios edificios se los ha visto caer, hay incursiones de aviones F-16 que han estado bombardeando varios enclaves y han matado ya a más de 430 palestinos. Vamos con la siguiente. Infiltración de palestinos cerca de la Franja de Gaza. Vean ustedes el puesto de control Erez, la base militar de Nahal Oz. Son todos estos puntos donde se encuentra la infiltración de palestinos cerca de la Franja de Gaza. Esto lo comparte BBC. Bien. Bueno, y además hay muchas situaciones que se vienen dando alrededor de esta situación que vive de manera sin precedentes Israel, en el momento clave en el que vive. Israel, junto con Arabia Saudita y Estados Unidos, estamos logrando un acuerdo, algo histórico para estos dos países en sus relaciones geopolíticas. Y esto estaba auspiciado por Estados Unidos, que se tendría que comprometer a una defensa de Arabia Saudí. El momento político, además, de división fuerte que vive el pueblo israelí, está basado en esta última gestión del primer ministro Netanyahu, por llevar adelante una polémica reforma judicial que le quitaría poderes al órgano judicial sobre el órgano legislativo. Este último ha llevado incluso a la división de los reservistas militares israelíes, que hasta hace unos meses habían manifestado que no iban a participar de ejercicios militares, y en ese contexto se da una división del pueblo israelí que seguramente ahora se va a ver ampliamente unido para llevar adelante esta incursión que podría durar años para tener el control total de la Franja de Gaza, que ese es el objetivo que se están brindando. Una incursión militar de varias tropas que ingresarían de manera masiva en territorio palestino para tomar por completo. Se habla de que van a sitiar por completo la Franja de Gaza para el ingreso no va a ingresar combustible, están rompiendo las líneas de suministro de energía eléctrica, y así se encuentra. Los palestinos van a vivir sin duda alguna la miseria humana absoluta. Bien, a ver, estamos con Adalberto Agosino. Él es doctor en ciencia política y experto en conflictos internacionales. Desde Buenos Aires, Argentina, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a RTP Mundo. RTP Informa, perdón. Muchas gracias, para mí es un gusto estar con ustedes esta mañana. Bien, a ver, lo que hemos visto el sábado recuerda a Israel, y se habla de un 9/11, de un 11 de septiembre de 2001, que vendría a ser israelí. Y
Un ataque sin precedentes, recordando lo que fue el conflicto de 1973, a 50 años y un día de haberse cumplido esta incursión militar a gran escala por parte de Hamás, que toma por sorprendidos a los israelíes. Sí, básicamente este ataque es el mayor ataque de una fuerza irregular que ha sufrido Israel en toda su historia y la penetración más grande sobre su territorio desde, como muy bien decías, la llamada guerra de Yom Kippur de 1973. Lo que sorprende en gran medida es precisamente la característica de ataque por sorpresa, porque se supone que Israel cuenta con uno de los mejores, si no el mejor servicio de inteligencia del mundo. Un servicio de inteligencia que ha mantenido a los palestinos continuamente bajo vigilancia, tanto electrónica como infiltrando sus filas, lo que le ha permitido en muchos casos llevar atentados con éxito sobre los líderes palestinos. Entonces, sabiendo esto, cuesta comprender cómo se ha podido producir un ataque de estas características sin que Israel pueda haber instrumentado alguna medida de seguridad previa. Otro factor que resulta interesante y que no se ha mencionado en los comentarios es de qué forma Hamás ha logrado hacerse con el armamento que ha utilizado para este ataque, porque tengamos en cuenta que Israel mantiene bloqueado todas las fronteras marítimas y terrestres con la Franja de Gaza, salvo una frontera de 7 kilómetros que une a Gaza con Egipto. Quiere decir que cualquier tipo de aprovisionamiento tuvo que haber ingresado por esta frontera que supuestamente está controlada por Egipto. Así es, importante lo que manifiesta porque vemos que también está comenzando a referirse la gente de Hezbollah en el Líbano, también están manifestándose a favor de Hamás. Y al mismo tiempo ya se sabe ampliamente, lo han manifestado los propios líderes de Hamás, que Irán vendría a ser uno de los principales auspiciadores que le ofrecen apoyo a Hamás. Sí, bueno, es un tema muy interesante, muy curioso, porque tanto Irán como Hezbollah son la interpretación chií del Islam, mientras que Hamás es un grupo islamista, es de interpretación suní, lo cual es muy curioso porque normalmente estos son grupos antagónicos dentro del Islam, pero acá aparecen cooperando estrechamente y cooperando ante un enemigo común que es, para la visión islámica, los infieles de Israel. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar esa cooperación? Es difícil saberlo. Si Hezbollah se va a arriesgar a un conflicto militar abierto cuando tiene serios problemas de administración en el Líbano, no está pasando por su mejor momento, pero bueno, hay que esperar para ver cuáles son las circunstancias. Lo que parece seguro es que todo este ataque no tiene otro propósito que destruir la posibilidad de la implementación de los acuerdos de Abraham, en especial de un acuerdo entre Arabia Saudita e Israel. Porque, seamos honestos, Hamás sabe que no puede lograr una decisión en el campo de batalla. A mí me hace acordar mucho esta ofensiva que yo diría casi suicida de Hamás, volviendo a la historia y a la comparación, aunque son conflictos totalmente distintos, pero la característica de la ofensiva me hace acordar a la ofensiva del Tet del año 68, que llevó a cabo el Vietcong contra Saigón y las principales ciudades del sur protegidas por los norteamericanos.
La ofensiva del TEC terminó fracasando, terminó siendo una gran derrota militar para el Vietcong, pero fue una gran victoria política porque a partir de ahí los norteamericanos se convencieron de que no podían ganar la guerra en Vietnam y paulatinamente surgió la idea de que tenían que salir de ese conflicto. Acá lo que yo entiendo que busca Hamás es que se desate una represalia brutal por parte de Israel que obligue al resto de los países árabes que estaban manteniendo o estaban iniciando un acercamiento con Israel a tomar distancia y por solidaridad islámica apoyar a Hamás. Es decir, Hamás se arriesga a una gran derrota militar a cambio de una victoria política. Bastante interesante el planteamiento que manifiesta. Quiero entender qué podría pasar ahora con el acuerdo que se estaba llevando justamente entre Israel y Arabia Saudí, que tenía que incluir a Estados Unidos como parte de defensa de Arabia Saudí. ¿Qué puede pasar ahora con ese acuerdo? Efectivamente, yo también había visto que ese era uno de los objetivos principales de esta ofensiva, pero ¿esto por qué le representaría, por qué caería este acuerdo entre estos dos países auspiciado por Estados Unidos? Bueno, imaginemos que se produce una gran represalia, como ha prometido el primer ministro Netanyahu, una represalia sin precedentes. Indudablemente toda represalia va a hacer blanco sobre la población palestina, va a endurecer las condiciones de vida en la Franja de Gaza y va a constituir una verdadera tragedia humanitaria. Las víctimas van a ser población civil, porque ya vemos que el principal blanco en este conflicto es la población civil, tanto la israelí como seguramente la palestina. Así que indudablemente los países árabes y Arabia Saudita en particular no van a poder permanecer indiferentes sobre lo que sucede en Gaza. No olvidemos que los países árabes, todos los países árabes, mantienen una solidaridad con Gaza de alguna manera, porque la situación en Gaza es tan terrible que esa población subsiste de la ayuda internacional, en esencia. Así que ellos están involucrados de alguna manera. Por un lado negocian con Israel, por el otro lado mantienen la solidaridad con los musulmanes de la Franja de Gaza. Y es una cuestión lógica, entendible, por historia, por cultura, por hermandad, que así sea. Ahora, si ahí se producen víctimas civiles y esas víctimas civiles empiezan a aparecer en todos los medios informativos internacionales y golpean a la opinión pública internacional, los países árabes no van a poder mantener sus vínculos diplomáticos, su acercamiento hacia Israel, porque no lo van a poder sostener en el plano interno. Dentro de los países árabes van a surgir oleadas de la opinión pública reclamando por ayuda, porque evitar bombardeos y demás cuestiones en Gaza. Y esto va a poner a los gobiernos de los países árabes en una disyuntiva interna e internacional. Ayudar a Israel, seguir manteniendo vínculos con Israel o ayudar a Gaza. Tiene sentido absoluto. Quiero ver en qué papel va a jugar ahora la Organización de Naciones Unidas, que ha sido ampliamente criticada por no llevar adelante una política efectiva para poder tratar de resolver esta situación sin que llegue al momento en el que ha llegado en este momento. ¿Será que algo de lo que pueda decir la ONU, el Consejo de Seguridad, vaya a servir en este tema? Yo la verdad no veo que Naciones Unidas tenga los instrumentos necesarios en un conflicto tan complejo, con tantos actores, con tantos intereses, con tanto, si se quiere, con tanto dolor, con tanto odio en medio. Acá lo que tenemos que ver es
cuál va a ser la actitud del gobierno de Estados Unidos, hasta qué punto se va a involucrar, qué otros países pueden llegar a verse también arrastrados a intervenir y creo que por ahí pasa la cuestión. Y fundamentalmente, ¿cuál va a ser el efecto de este conflicto sobre el conflicto en Ucrania? Es decir, en qué medida Estados Unidos va a encontrar el tiempo diplomático, político, la energía económica para ayudar a Israel por un lado y por el otro lado mantener a Ucrania y seguir conteniendo la invasión rusa. Pero difícilmente a Estados Unidos le va a costar tanto la incursión de Israel. Israel ya es una nación mucho más armada, es decir, le dará el apoyo de los aéreo y un poco más, pero difícilmente va a llegar al financiamiento que ha tenido Ucrania, que está bordeando los 100.000 millones de dólares. No, eso es cierto, indudablemente que sí. No, pero de todas formas, la atención del gobierno estadounidense va a tener que dividirse de alguna manera. Sí. Tenía un conflicto abierto, ahora tiene dos conflictos abiertos. Y tiene que gerenciarlo, tiene que administrarlo en un panorama complejo. Esto indudablemente no va a beneficiar a Ucrania. En un momento que Ucrania necesita toda la ayuda posible. Yo creo que más que la ayuda que va a ir a Israel es el desplazamiento del foco de atención, lo que más perjudica a Ucrania. Efectivamente. Muy agradecidos con su tiempo y por la visión. Realmente hemos conocido una excelente perspectiva gracias a su análisis. Muchísimas gracias por la invitación y quedo a su disposición. Muy amable, muchas gracias. Adalberto Agosino es doctor en Ciencias Políticas y experto en conflictos internacionales. Nos ha dado una excelente perspectiva de lo que está pasando por allá. Y sí, efectivamente, hoy hay varias condenas al ejército, a los militantes de Hamás. Hoy gran parte del mundo se está solidarizando con los israelíes. Pero habrá que esperar qué va a pasar en las próximas semanas, porque la miseria humana que va a vivir los palestinos van a generar igual una reacción por parte de principalmente países árabes y seguramente otros países que sintonizan con el tema palestino, con los pedidos palestinos históricos. Bien, y vamos a ver qué es lo que